Esfuerzos y deformaciones de elementos sujetos a flexión en el rango elástico. Aquí estudiamos los esfuerzos que se generan en una barra o en un elemento que está sujeto a momento flexionante. Aquí en el esquema tenemos una fracción de una barra que está sujeta a este momento de flexión. Vemos aquí que hay un eje neutro, ahorita vamos a explicar a qué corresponde, y vamos a analizar una fibra que es la que está en esta zona a la distancia y del eje neutro. El eje neutro nos va a servir de base para hacer la referencia de nuestro sistema de ejes, que sería X aquí y Y para acá, y X sería el origen. Tenemos aquí expresada la gráfica de cómo sería la variación de la deformación unitaria debido al efecto de este momento flexionante. Es importante notar que el momento flexionante está expresado, está orientado en su dirección positiva de acuerdo a la convención de momentos flexionantes. Entonces tendríamos que en la parte superior del eje neutro hacia arriba habría esfuerzos de compresión y por lo tanto la deformación unitaria serían de acortamiento. Entonces tendríamos aquí esfuerzos, estas zonas son esfuerzos, este gráfico es de deformaciones unitarias, esfuerzos de compresión en la parte superior, esfuerzos de tensión en la parte inferior, y en el eje neutro justamente los esfuerzos son ceros y las deformaciones unitarias son ceros. Entonces vamos a tener que la distancia del eje neutro hasta la fibra más alejada de un extremo, en este caso del extremo superior, se le va a designar con la letra C. Por otro lado, en la sección transversal de la barra, que puede tener la forma que fuera, aquí se está manejando una forma irregular, pero podría ser un rectángulo, una viga I, etcétera, etcétera, una sección I, sección U o cualquier otra. Eh, el punto donde se localiza el eje neutro corresponde al centro de gravedad de esta sección transversal. Entonces vamos a tener el efecto del momento flexionante que se va a expresar sobre las diferentes fibras de nuestra barra en esfuerzos de compresión, de tensión y en deformaciones unitarias. Lo que va a compresión se va a acortar, aquí son acortamientos, y el extremo a tensión se van a alargar, aquí son alargamientos. Como el material es elástico, vamos a trabajar con materiales en el rango elástico. Esta línea se considera perfectamente recta, es decir, lineal totalmente, por ser materiales considerados elásticos. Entonces tenemos nuestra fibra de análisis que está a la distancia Y por el sistema de ejes que estamos colocando. Tenemos el momento flexionante, el eje neutro, deformaciones unitarias que son las epsilon, esfuerzos normales que son epsilon, que son sigma, sigma m sería el esfuerzo máximo que está en la fibra más alejada con respecto al eje neutro, y tenemos en nuestra fibra de estudio vamos a tener nuestro epsilon x y esfuerzo en x. Entonces este esfuerzo en x va a variar de 0 en el eje neutro a un valor máximo en la fibra más alejada. Bien, vamos a ver las ecuaciones entonces que van a regir este tipo de deformaciones. Como un recordatorio vamos a poner aquí tenemos un resumen de la ley de Hooke porque es básica para comprender esto. En la ley de Hooke, si yo tengo un elemento, una barra de una longitud L y la expongo a la acción de una fuerza P, en este caso se está manejando una fuerza P de tensión, esta barra va a surgir un alargamiento, si lo definimos como delta L, y considerando que tiene una sección transversal de área A, aquí se está dibujando como si fuera pues circular, redonda, el esfuerzo normal se define como la relación de la fuerza aplicada entre el área de la sección transversal, y la deformación unitaria es la relación que existe entre el incremento de longitud, sea positivo o negativo,
entre la longitud original. Entonces, las unidades de la deformación unitaria pues va a ser adimensional, no va a tener unidades puesto que se están dividiendo unidades de longitud entre unidades de longitud, mientras que el esfuerzo pues sí va a tener unidades de fuerza entre unidades de área. Entonces ya bajo estas características, si se hace una gráfica esfuerzo en la Y, es decir sigma, y graficamos en la X la deformación unitaria, conforme esta barra se va alargando, digamos, si el esfuerzo, si la fuerza fuera de tensión, se va alargando, y graficáramos esto en este gráfico, tendríamos que por ser un material elástico, todos los puntitos van a formar una línea recta. Es decir, los esfuerzos axiales o normales son directamente proporcionales a las deformaciones unitarias por ser una línea recta. Y entonces podemos establecer que la pendiente de esta línea recta sería el esfuerzo entre la deformación unitaria. Y a eso se le denomina módulo de elasticidad, que sería el esfuerzo, ese cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es la deformación unitaria, y esto correspondería precisamente a la E o la tangente del ángulo que se forma en esta zona de acá. Si despejamos de aquí el esfuerzo sería igual al módulo de elasticidad por epsilon, o sea la deformación unitaria. Entonces esta formulita nos va a ser muy útil para relacionar acá lo que son deformaciones unitarias con esfuerzos. Es decir, por cada deformación unitaria que yo tenga acá, basta multiplicarlo por el módulo de elasticidad y me daría el correspondiente esfuerzo normal en este otro gráfico. Y el esfuerzo que tenga sobre cualquier fibra, si lo multiplico por una fracción de área, un diferencial de área, me daría un diferencial de fuerza, que sería la fuerza que resulta a nivel de la fibra de estudio o de análisis a la distancia y del eje neutro. Y con ese diferencial de fuerzas ya puedo calcular el momento. Bueno, un diferencial de momento integrando en todo el área, ya calcularíamos el momento que es el que tenemos acá, el momento friccionante. Bueno, ese proceso es el que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, por la ley de Hooke, tenemos que el esfuerzo en X de la fibra en estudio a la distancia Y, pues sería el epsilon X por el módulo de elasticidad, de acuerdo a la ley de Hooke. Entonces aquí sería el módulo de elasticidad por la deformación unitaria en X. Y le vamos a agregar el signo menos para hacer congruente el valor que nos va a dar la ecuación con la naturaleza del esfuerzo. Como el esfuerzo, fíjense bien, para un momento positivo, el esfuerzo en la zona superior debe ser compresión. Y el esfuerzo de compresión se considera negativo. El esfuerzo de tensión se considera positivo. Entonces, para momentos positivos, Y positivas, porque son los que están arriba, el esfuerzo debe ser negativo. Entonces, en esta ecuación, como este es positivo, este le va a dar el signo para que sea compresión y se interprete como un valor negativo de compresión. Bien, vamos a sacar algunas relaciones tanto de deformaciones unitarias como de esfuerzos. Y aquí tenemos, si checamos en nuestro triángulo de deformaciones unitarias, tenemos un triángulo que sería la deformación unitaria máxima con un lado de ese triángulo que sería C, y por otro lado tengo un triángulo más chiquito que sería la deformación unitaria en X y la altura sería Y. Entonces tenemos estos dos triángulos aquí. Es la deformación unitaria máxima con C y por otro lado la deformación unitaria X a la altura de la fibra Y. Entonces, por triángulos semejantes, tendríamos que epsilon X entre Y es igual a epsilon M entre C. Y de aquí podemos despejar epsilon X, que sería epsilon M por Y entre C. Entonces, si regresamos a la ecuación 1, en donde tenemos el módulo de elasticidad por epsilon X